nosotros la red que estamos construyendo. Y en la misma línea, comentarles que si bien estamos en conexión 8 personas, ¿verdad? Estamos nosotros acá en un auditorio en donde hay estudiantes tanto de primer año, está el CEAL, que está compuesto por varios otros niveles, y estudiantes también de cuarto, ¿cierto? Cuarto año, que nos están aquí acompañando. También extendimos la invitación a otras carreras de pedagogía, por ende también se vuelve este espacio un hito, porque podemos en algún punto, desde una lógica un tanto idealizada, pero que se podría concretar, armar una red de lengua y literatura a nivel nacional, que es para donde nos queremos encaminar. Dicho todo esto, entonces doy la palabra a María José para que luego ya avancemos con Patricia y... Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este espacio, porque para nosotros significa el puntapié inicial, ¿no? De estos encuentros, esta conexión, no solamente con el territorio, sino que con el mundo, en el contexto de los 20 años de la carrera, que nos tiene muy contentos, nos tiene atentos también a la programación de diversas actividades. Ahí adelanto, doy un spoiler, se vienen hartas cosas asociadas a la celebración de estos 20 años de la carrera, porque es un hito, ¿no? Y bueno, queremos dar inicio a este ciclo de charlas. Y qué mejor que con nuestra colega, y como dijo ahí Claudia, amiga, ex alumna, egresada de carrera de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación, Patricia Araya, quien nos convoca y hoy día junto con su colega en Gracia nos van a hablar de estos temas que son tan importantes hoy día para la formación docente, ¿no? Recursos educativos abiertos, ¿no? Que es un poco lo que siempre andamos en búsqueda, ¿no? De espacios, de recursos, de nuevas estrategias para poder conectar con nuestras estudiantes, ¿cierto? Con estas nuevas generaciones que son desafiantes, ¿no? En los distintos espacios. Y en ese contexto agradecemos nuevamente esta instancia, que es la primera de muchas, y en la que ustedes también están todos cordialmente invitados. Y eso principalmente, ¿sí? Que sigan siendo parte de nuestra comunidad, ¿sí? Que de eso se trata, ¿no? Que sigamos siendo parte de esta comunidad pelesiana, como nosotros lo llamamos, y invitar a todos que aprovechen estos espacios, ¿no? Porque son muy significativos y que revisten de mucho esfuerzo por parte de todos quienes hoy día los organizan. Así que mis felicitaciones por el trabajo que ustedes van a presentar y estamos aquí dispuestos a poder escuchar y también poder contribuir de alguna manera a estos espacios de formación para nuestros futuros profesores y profesores. Muchas gracias. Bien, le damos entonces la palabra a Patricia o Engracia, como ustedes hayan distribuido el tiempo de participación. Ya, perfecto. No sabía si entrar o no entrar. Oye, muchísimas gracias por la presentación tan bonita. Qué gusto me da verlos, verlas, a los colegas que están ahí conectados en la virtualidad, que este también es una modalidad que cada vez tiene más fuerza. Entonces, a veces nos cuesta un poco por temas de que el audio, que compartir, que el internet, pero hay que aprender y hay que agarrarse de esto porque se viene con todo, ¿verdad? La era digital ya está acá y sobre todo la modalidad virtual de la enseñanza. Eh, bueno, para comenzar, efectivamente esta actividad de transferencia de conocimiento la titulamos Recursos Educativos Abiertos para la Enseñanza de Lengua y Literatura, Curaduría, Creación y Difusión de REA para la Práctica Docente. Yo no sé si de pronto alguno de los que está ahí presente en la sala, los estudiantes, que me encantaría poder verlos, que no veo sus caritas lamentablemente, pero me imagino que están ahí muy atentos, o los colegas habrán escuchado hablar de los REA antes. Sé que aquí en España tuvieron un momento de fama muy importante, los utilizan muchísimo, pero en Chile la verdad es que pues yo, que soy profesora chilena, no los conocía, así que para mí es importante poder transferir este conocimiento y llevarlos a ustedes, sobre todo en la Universidad de Antofagasta, que es donde yo estudié, donde luego pude también hacer clases y a pedagogía del lenguaje. Eh, Felicidades por sus 20 años también a los pelesianos. Espero que todas las actividades que realicen pues les contribuyan muchísimo a la formación de las nuevas generaciones de profesores, que es lo importante. Bueno, ya presentaron a la profesora Engracia, nuevamente Engracia, muchísimas gracias
por estar aquí acompañándome en este desafío de hablarle a los colegas acerca de los REA, agradecer a María José Gamboa, sobre todo también a Claudia Álvarez y a todos los y las estudiantes que están en este momento en la sala y espero que les sirva todo esto que vamos a conversar. Para aquellos que son un poquitito más así como cuadrados como yo, tabla de contenidos, vamos a estar compartiendo cerca de 1 hora aproximadamente y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a partir dando un contexto para que nos aterricemos bien dónde estamos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Luego voy a presentarles muy brevemente qué son los REA y cuáles son sus características, que son los grandes protagonistas entonces de esta jornada. Luego le voy a dar el paso a la doctora Engracia para que nos haga su exposición acerca de una experiencia práctica de trabajo con la formación inicial docente con el uso de recurso educativo abierto. Y luego, si el tiempo nos da y nos podemos acomodar, mi idea es que podamos hacer, aunque sea un breve ejercicio práctico. Sabemos la importancia de efectivamente descargar un documento, buscar la página web, buscar la licencia, entender cómo funciona, nos lleva a otro tipo de comprensión del concepto. Aunque sean 5 o 10 minutos que alcancemos a hacer este ejercicio práctico, ojalá que todos lo puedan intentar, pues sería genial. De todas maneras, yo preparé un material aparte, una guía práctica para poder ayudarles a aquellos que les interese, que enganchen, que les parezca que se puede hacer algo, comunidad, como decía María José antes, que puedan consultar esta guía y otro montón de material también que hemos preparado para ustedes para esta oportunidad. Vamos a dejar un espacio de preguntas y comentarios que ojalá se animen, sin miedo. Los futuros profesores tienen que liderar ahí con voz en alto. Y también les voy a dejar un breve cuestionario que lo he tomado también del trabajo de la profesora Engracia, porque en estos contextos académicos necesitamos evidencia, necesitamos saber si funciona o no funciona, qué les parece, qué opinan ustedes, cómo podemos mejorar. Así que vamos a dejar ese breve cuestionario al final de la presentación. Durante mi presentación hay muchos códigos QR, me imagino que como están ahí en la sala podrán ir escaneándolos y revisando, guardando los links, y de todas maneras al final les voy a dejar, si se quedan hasta el final, como dicen los Instagramers, les voy a dejar un regalito, que es una carpeta que tiene material, que tiene también evidencia científica, artículos científicos que se han escrito acerca del tema, para ver si es que encontramos colegas que se sumen en esta aventura de los REA. Comenzamos entonces. Contexto. ¿Para quién investigamos? Ustedes saben que dentro de este mundo académico hacemos trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado, tesis doctorales. ¿Y qué hacemos con todo aquello que investigamos? Lo guardamos en un cajoncito, en un archivo y se va a la nube. Y luego, ¿quién se beneficia de ello? ¿Quién lee estos documentos? ¿Quién lleva de verdad estas prácticas innovadoras al aula? Pues muy pocas personas. Entonces, dentro de mi investigación, que bueno, yo estoy estudiando en el doctorado en Ciencias de la Educación, mi línea de investigación es la lengua y la literatura, eh, hice también el máster en Innovación Educativa en la Universidad de Granada, y dentro de todo este proceso de ir leyendo, conociendo, encontrando también muchas respuestas, fue cuando me encontré con los famosos REA. Y les voy a contar brevemente el contexto, muy brevemente. Siendo profesora del lenguaje, la vieja del lenguaje también en Chile, durante 14 años, obviamente que uno tiene una experiencia y uno alcanza a ver cositas que funcionan. Hay muchísimas cositas que no funcionan en nuestro país. Hay muchos problemas hoy en día, también se habla de una crisis, que yo creo que no es exagerado, de verdad que es importante sentarse a hablar y buscar otros caminos, otras soluciones. Y pues dentro de todas esas problemáticas que se observan en el aula de lengua y literatura, me fijé en algunas en particular. Por ejemplo, la desigualdad en las brechas económicas, colegios privados, colegios subvencionados, colegios particulares, tremenda, un monopolio del texto de estudio, el texto que se utiliza en el aula, que muchas veces no se sale de los ejercicios, de las actividades que se proponen, que se agradece que exista un material que nos acompañe y nos entregue lecturas, ejercicios, sí, pero que sea que todo gire en torno a ello, tampoco. También tenemos, por ejemplo, material desactualizado o metodologías tradicionales, que también es un problema tremendo en Chile, hablar de evaluaciones estandarizadas, buscando CIMSE, buscando PAES, ¿verdad? Que hay que buscar la pedagogía y la educación un poco más allá de eso. También me parecía que estábamos como un poco pegados ahí.
y poca cultura de compartir experiencias o materiales entre docentes. Eso fue lo que yo diagnostiqué. Me vine al máster y encontré la solución. Ahí está esa chiquilla contentísima viendo que existen los recursos educativos abiertos. Yo digo, bueno, estos son materiales que pueden, de alguna u otra manera, no como una receta mágica, que utilizándonos en el aula se acaban todos los problemas para nada. O sea, esto requiere de verdad una filosofía de educación, una forma de pensar la educación distinta, pero es una puerta de acceso. Y frente a esta solución yo dije, genial, vamos en Chile a trabajar los REA y me entero a través de una revisión sistemática de literatura, que son estos tipos de investigaciones bien profundas que se hacen, que en Chile pues no hay mucho, prácticamente no hay nada. Desde ahí nace mi investigación, que bueno, yo lo que voy a hacer finalmente es conocer las percepciones de los docentes frente al uso de los recursos educativos abiertos en el aula. Pero lo que vengo a hacer ahora, para quién investigamos, para los profes, les vengo a contar qué son los REA, ¿vale? Así que vamos a por ello. Los REA, los famosos recursos educativos abiertos, son, en palabras de la UNESCO, en el año 2019, bajo una recomendación oficial para todas las naciones que participan de la educación, la ciencia, la cultura, dijo, los recursos educativos abiertos, o REA, son materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación. Atención, los tres, aprendizaje, enseñanza e investigación, en cualquier formato y soporte que existen en dominio público o están bajo derechos de autor, que es muy importante la probidad académica, y fueron liberados bajo una licencia abierta que permiten su acceso sin costo, atención, sin costo, se pueden reutilizar, reorientar, adaptar, redistribuir por parte de terceros. Yo leí la definición y dije, pues esto está maravilloso, ¿por qué no lo estamos utilizando ya? Respecto de otros materiales educativos, ¿cuál es la gran diferencia con los REA? Que tienen una licencia, perdón, subrayé cualquier cosa acá, una licencia abierta. Estas licencias, las más famosas, las más comunes, son las Creative Commons o Creative Commons, como los quieran llamar, si es que hay gente en inglés ahí, que les paso a leer la definición que hace también la UNESCO al respecto de este tipo de licencia que se pone en el material educativo. Dice, la licencia abierta se refiere a una licencia que respeta los derechos de propiedad intelectual del propietario de los derechos de autor y proporciona permisos que otorgan al público los derechos de acceso, reutilización, reorientación, adaptación y redistribución de materiales educativos. Es decir, teniendo este match entre un buen material educativo de calidad con una licencia que además de darle el derecho del autor de decir yo creé este material es mío, además es un docente que dice tómalo, utilízalo, cámbialo si quieres. Bueno, hay condiciones en las licencias que ya vamos a ver. Conclusión, que yo me quedé maravillada y espero que ustedes también se puedan enamorar de los REA y podamos ir adelante con ellos. A ver si me quito de acá, no sé si... Ahí sí, perfecto. Conclusión de que las características de los REA son abiertos, ¿verdad? Se puede acceder a ellos de manera bastante sencilla, son inclusivos porque también al momento de diseñarlos como material educativo pensamos, por ejemplo, en el diseño universal del aprendizaje, en el acceso con subtítulos, es decir, se pueden ir modificando y se pueden ir ajustando a las realidades. Por ende, también procuramos que sea material de calidad, no cualquier cosa, no una guía. Una vez me dijeron, hasta un mandala puede ser un REA. Pues depende del mandala, que tan bien está ese mandala, porque no es cualquier cosa. Tenemos que igual, de todas maneras, tratar de procurar que ese material educativo esté bien construido, esté considerando todos los planos que debe considerar, y frente a eso también son flexibles, pueden cambiarse, cortarse, como decía antes, adaptarse. Los REA aparecen en todas las asignaturas, para los colegas de inglés por supuesto que hay REA muchísimo, en todos los niveles, enseñanza básica, enseñanza secundaria, universitaria, incluso formación profesional. Que esto está genial, no podemos ingresar y encontrar un montón de cosas ahí. Además, que esto me encanta, impulsan la creación docente, porque bueno, yo defiendo la idea de que el docente no es simplemente alguien que replica lo que está en el texto de estudio y que repite y repite, no, para nada. El docente es como, es un artista, es un creador en el aula, observa una realidad, diagnostica,
toma un material, lo transforma, lo lleva al aula. Entonces, este tipo de materiales educativos de los REA impulsan la creación docente y eso es algo que tenemos que trabajar sobre todo en las nuevas generaciones. Y por ende también se fomenta el trabajo colaborativo con los colegas de equipo. No hago mi material y me lo quedo solo para mí, trabajo como una isla y nadie sabe qué estoy haciendo en el aula. ¿Por qué? Compartamos, esto me funciona, qué te funciona a ti, cómo podemos avanzar como equipo. Bueno, y por último, dentro de estos atributos o características de los REA, recordarles que la Organización de las Naciones Unidas en su Agenda 2030 nos muestra los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 17, que son como de alguna manera parte de la filosofía de los REA, educación de calidad y alianzas para lograr los objetivos. A mí me encantan los REA, yo trabajo REA, hago REA, subo REA, pero si nadie trabaja conmigo, esto no funciona. Hasta ahí queda y le da like mi madre y ya. En este sentido, tenemos que buscar esas alianzas y por supuesto que los docentes en formación son justamente a quienes queremos apuntar porque son las personas que vienen con un chip nuevo, distinto, que van a hacer los cambios en el aula del mañana y que son un poco más intuitivos con todo lo que es también la competencia digital, es decir, es más su mundo. Nosotros hemos tenido que aprender distinto a los que tenemos más edad, no nos ha costado, no nos ha sido tan sencillo, pero sobre todo las nuevas generaciones pueden aportar muchísimo en esto de la creación de los REA. Súper veloz, súper sintetizado, eso es básicamente lo que son los recursos educativos abiertos. Y a continuación le voy a dar la palabra a la doctora Engracia Rubio Perea, que nos va a presentar una experiencia, como les decía antes, una experiencia práctica, una experiencia real en el aula. La profesora Engracia es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga con premio extraordinario de doctorado. Profesora e investigadora, ha realizado estancias internacionales y participado en proyectos lingüísticos. Especialista en enseñanza de la lengua y léxico histórico, destaca por su innovación educativa y publicaciones académicas sobre los recursos educativos abiertos. Y ella ha titulado su charla Los REA en la formación inicial docente, una experiencia de investigación. Adelante, doctora. Voy a dejar de compartir yo aquí. Se está Ujú. grabando la reunión y debiese poder compartir usted sin problema. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Patricia. En primer lugar, me gustaría precisamente agradecer especialmente a la profesora Patricia Araya por contar conmigo en esta jornada y por generar este espacio de encuentro sobre los recursos educativos abiertos. Sin duda, un tema clave en la educación actual. También quiero dar las gracias a las instituciones organizadoras por hacer posible este diálogo en contextos educativos distintos, pero sin duda con intereses comunes. Voy a pasar a compartir mi presentación primero para que todos la puedan ver. Yo creo que ahora me dicen si la ven o no. A Sí, ver, me ve. vale. Bueno, pues me quedo muy contenta con la presentación de Patricia porque ella ya ha introducido perfectamente, así que me siento con la tranquilidad de que algunas cosas que yo no nombre ya han sido dichas por ella y explicadas de una manera maravillosa. Así que en esta intervención lo que voy a compartir con ustedes es una experiencia de investigación desarrollada en la Universidad de Málaga sobre los recursos educativos abiertos en la formación inicial del profesorado. Me voy a centrar en algo muy práctico, no tanto en la teoría sobre los REA, sino en cómo trabajamos en el aula universitaria, es decir, qué ocurre cuando los estudiantes interactúan con los recursos educativos abiertos y qué implicaciones tiene para su formación docente. Así que vamos a pasar un poco de lo que es la teoría a la práctica y de la práctica a la reflexión. La idea que guía esta breve presentación es la siguiente. Si queremos que los futuros docentes utilicen los recursos educativos abiertos en sus clases, primero tienen que experimentarlos, analizarlos y diseñarlos. Veo que yo soy igual de cuadriculada que Patricia, así que para organizar la presentación voy a seguir la estructura que ven ahí en pantalla. En primer lugar, comenzaré por el contexto y el propósito de estudio, donde voy a explicar muy brevemente de dónde surge esta investigación y qué me planteo o qué nos planteamos. A continuación, me centraré en el diseño de la experiencia. Pretendo brevemente explicar qué es lo que hago exactamente en el aula de máster con el alumnado.
En tercer lugar, presentaré los resultados principales que nos van a permitir entender, en cierto modo, cómo evoluciona el alumnado cuando trabaja con REA. Y después pasaré a una reflexión crítica donde interpretaré esos resultados desde el punto de vista de la formación docente. Por último, lo que quiero llegar es a terminar con unas implicaciones para la formación del profesorado que nos permitan proyectar estos resultados hacia la práctica educativa. Esta estructura, de nuevo, sigue una lógica muy sencilla. ¿De dónde partimos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué significa todo esto para la formación docente? Así que, si les parece, voy a pasar un poco a lo que es el contexto. Este trabajo surge en un contexto que todos conocemos bien, el de los retos de la educación en la sociedad digital. Hoy en día el profesorado no solo necesita dominar los contenidos de su disciplina, eso es algo obvio, sino también desarrollar una competencia digital sólida que le permita diseñar, adaptar y utilizar recursos en entornos cada vez más complejos. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con una situación bastante habitual en la formación inicial del profesorado. El alumnado que nos llega de máster llega con un uso frecuente de la tecnología, pero no necesariamente con la competencia pedagógica necesaria para integrarla en el aula. Es decir, saben utilizar la herramienta, pero no siempre con un propósito didáctico claro. En este caso, los recursos educativos abiertos aparecen como una oportunidad relevante, ya que permiten trabajar con materiales reales, adaptarlos a distintos contextos y promover metodologías más activas y participativas. A partir de aquí surge un poco la pregunta que guía todo este estudio. ¿Por qué utilizar REA en formación inicial docente? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando los estudiantes no solo lo conocen, sino que empiezan a analizarlo y a diseñarlo? A partir de este punto de partida, pues se plantean los objetivos de estudio y aquí hay una idea que creo o considero especialmente importante. Mi objetivo no era única y exclusivamente que el alumnado conociera los REA, sino que los utilizara e incluso los diseñara, es decir, pasar de una aproximación teórica a una experiencia práctica y aplicada. En este sentido, pues el estudio gira en torno a estos tres objetivos que pueden observar en pantalla. En primer lugar, introducir los REA en esa formación inicial, acercando este recurso al alumnado, ya que, como veremos después, existe un gran desconocimiento previo. En segundo lugar, analizar qué hacen los estudiantes con ellos, observando cómo interactúan con los REA, cómo los interpretan, cómo los adaptan y qué decisiones didácticas toman. Y en tercer lugar, explorar qué piensan sobre su uso futuro, analizando, claro está, sus percepciones, si los consideran útiles, si los incorporarían a su práctica docente habitual y con qué dificultades se encuentran. En definitiva, el objetivo era sobre todo entender no solo el recurso en sí, sino el proceso de aprendizaje del futuro docente cuando trabaja con REA. Para alcanzar estos objetivos, pues diseñamos una experiencia que se desarrolla en un contexto muy concreto, en el máster universitario en enseñanza en profesorado de la Universidad de Málaga, en la especialidad de lengua y literatura. En concreto, se sitúa en una asignatura que es obligatoria, una asignatura centrada en la formación disciplinar, que se imparte en el segundo semestre, entre los meses de enero y abril. Este momento además resulta muy interesante porque coincide con el inicio de las prácticas en los centros educativos. Por tanto, el alumnado no se sitúa única y exclusivamente en el plano más teórico, sino que empieza a enfrentarse a la realidad del aula. La experiencia se ha desarrollado a lo largo de todos los cursos que ven ahí, ¿no? Comenzamos en el curso 2021 y hasta el 2025 lo hemos estado llevando a cabo, con una media aproximada de unos 50 estudiantes por curso. No obstante, como comentaré más adelante, los resultados que voy a presentar aquí corresponden a la primera implementación, que es la que llevamos a cabo en el curso 2021-2022 y que es la que ha sido analizada de una manera más sistemática. Por tanto, hablamos de un contexto real de formación inicial del profesorado con futuros docentes en un momento clave de su desarrollo profesional. La propuesta se apoya en un material elaborado, materiales específicos sobre REA, que se diseñan previamente y se comparten con el alumnado a través del campus virtual. No es una aproximación improvisada, sino una intervención planificada.
con recursos seleccionados y organizados con una intención didáctica muy clara. A partir de ahí, lo que hacemos es organizar esa experiencia en 3 fases principales. En un primer lugar, el alumnado explora y analiza los recursos educativos abiertos. En una segunda fase, pasa a diseñar su propio REA aplicando lo aprendido. Y finalmente, lo que hacemos es evaluar los resultados, los trabajos realizados por el alumnado y recoger su percepción sobre la experiencia con REA. Estamos, por tanto, ante una propuesta que combina análisis, creación y reflexión. No se trata solo de aprender sobre REA, sino aprender con ello y a través de ello. A continuación voy a detenerme brevemente en cada una de estas fases, empezando por la fase de exploración. En la primera fase lo que hacemos con el alumnado es trabajar con esa fase que digo de exploración de REA reales. Para ello utilizamos los repositorios institucionales. Bueno, nosotros tenemos la suerte en España de tener unos repositorios institucionales muy potentes que están en abierto, que los pueden consultar. He nombrado ahí algunos de ellos, el INTEF, el CEDEC, el REA DUA, que es magnífico. Y la suerte que tenemos con estos repositorios es que, bueno, en primer lugar, el alumnado no trabaja con un material que es ficticio, sino que son recursos que ya han sido elaborados por profesores en activo y que además han sido llevados a contextos educativos reales, por lo tanto ya han sido puestos en práctica. A partir de ahí, el trabajo no consiste solo en verlos, sino en analizarlos de una manera guiada. Nos fijamos en aspectos como la estructura didáctica que poseen, el tipo de actividades, la relación que mantienen con el currículo o sus características tecnológicas, si son visualmente atractivos, si funcionan bien los enlaces. Esto permite algo fundamental en la formación docente, empezar a entender que detrás de cada recurso hay decisiones pedagógicas. No se trata solo de usar materiales, sino de comprender cómo están diseñados y por qué funcionan. Por eso la idea central de esta fase es clara, que el alumnado aprenda a partir de modelos reales. Una vez que el alumnado ha analizado los distintos REA y ha comprendido cómo están diseñados, pasamos a la segunda fase, que es clave en su experiencia. En esta fase deben diseñar su propio recurso educativo abierto. Dejan de ser únicamente usuarios y pasan a convertirse en diseñadores de materiales didácticos, lo que nos decía antes Patricia de la creatividad. Concretamente, lo que les pedimos es que elaboren un itinerario didáctico que se compone de varios recursos y uno de ellos lo desarrolle más. Bueno, ahora lo llamamos situaciones de aprendizaje porque la ley educativa actual los denomina así, situaciones de aprendizaje. Este diseño implica para el alumnado tomar decisiones sobre objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades, evaluación. Y aquí es donde realmente se activa el aprendizaje docente, porque tienen que enfrentarse a preguntas como ¿qué contenidos quiero que mis alumnos aprendan? ¿Cómo los voy a trabajar? ¿Qué tipo de actividades tienen sentido para llegar al objetivo que me planteo? Pasan así de analizar recursos a pensar casi como si fueran docentes en activo. De hecho, surgen propuestas todos los años muy interesantes, como el diseño de actividades relacionadas pues, con las redes sociales, que son muy atractivas para el alumnado actual, la producción de contenidos digitales propios, podcasts, vídeos, o incluso la elaboración de materiales muy concisos relacionados con unos contextos muy diversos, ¿no? Lo que hablaba también anteriormente Patricia. Una vez diseñados estos materiales, pasamos a una tercera fase ya, que es la centrada en la evaluación y la percepción del propio alumnado. Esta tercera fase se centra en 2 aspectos, la evaluación de los trabajos y por otro la percepción que el alumnado tiene sobre todo lo que es la experiencia con los REA. En este momento es cuando además toman cierta distancia y empiezan a reflexionar sobre lo que han hecho y lo que han aprendido. En estos últimos años, junto a la entrega del material, hemos destinado algunos días del aula a que expongan sus propios materiales, porque suelen ser unas clases muy enriquecedoras cuando ellos exponen su trabajo al resto de estudiantes. A partir de este proceso lo que hacen es identificar una serie de características comunes en los REA con los que han trabajado. Por ejemplo, destacan recursos que son activos y motivadores, que utilizan distintos formatos, que para ellos es muy interesante, el texto, el audio, el vídeo,
que puede adaptarse también a los intereses del alumnado que tengan en el aula y que favorecen un aprendizaje significativo. Empiezan así a entender que los REA no son simplemente materiales digitales, sino propuestas didácticas que implican una forma distinta de enseñar y aprender. Y aquí aparece una idea muy interesante que repiten con frecuencia. No son libros de textos digitales, sino algo mucho más flexible, más abierto, que pueden adaptar y que está más centrado en los propios estudiantes. Por tanto, esta fase no solo sirve para evaluar, sino también sirve para consolidar una mirada pedagógica más crítica y reflexiva. A partir de todo este proceso, pues podemos analizar qué ocurre ya cuando pasan por esta experiencia, que es lo que voy a presentar a continuación. Antes de comenzar, vuelvo a repetir un poco esa idea porque no quiero decirles algo que no es cierto, ¿no? Los datos que voy a presentar corresponden a esa primera implementación de esta experiencia realizada en el curso 2021-2022. Posteriormente, es cierto que he seguido aplicando esta propuesta en otros cursos. De hecho, el curso pasado elaboré dos dosieres didácticos sobre el uso de dos REAs concretos y cómo podíamos llevarlo al aula y que se encuentran disponibles en el repositorio RIUMA de la Universidad de Málaga. A pesar de no contar con datos analizados de manera más sistemática, sí que puedo afirmar, ¿no?, que los efectos observados son similares en la práctica docente. De hecho, uno de los primeros resultados es muy significativo. Fíjense, antes de la intervención con REA, que hago siempre un cuestionario con ellos, el desconocimiento de los REA es prácticamente total. En torno al 89-90% del alumnado afirma no conocer este tipo de recursos. Por tanto, partimos literalmente de cero, no los conocen. Este dato me parece especialmente relevante porque indica que a pesar de la presencia creciente de los REA en el ámbito educativo que a mí me concierne, el español y en concreto el andaluz, no están llegando de manera efectiva a la formación inicial del profesorado. Muchos alumnos lo que hacen es asociarlo pues, con una herramienta más de las que abordan en otras asignaturas del máster que también tienen asignaturas destinadas a la innovación, por ejemplo. Y esto justifica en gran medida la necesidad de que de realizar este tipo de intervenciones. Si el profesorado en formación no conoce estos recursos, difícilmente podrá utilizarlos en su práctica docente. Sin embargo, lo interesante es observar precisamente qué ocurre después de la experiencia. Si el punto de partida era el desconocimiento, lo interesante es ver, como digo, ¿no?, qué ocurre después. Y aquí encontramos un resultado muy claro. Tras la intervención, la aceptación de los REA es total. Si quieren más datos, pueden acudir al estudio concreto. Pero el 100% del alumnado afirma que utilizaría estos recursos en su práctica docente y que los recomendaría a otros profesores. Pasamos así de no conocerlo a valorarlo de forma muy positiva. Y este cambio indica algo muy importante. El problema no está tanto en la resistencia del profesorado como en el desconocimiento y la falta de formación específica. Cuando tienen la oportunidad de trabajar con los recursos educativos abiertos de manera práctica, cambia totalmente su percepción y reconocen su potencial didáctico. Por eso podemos afirmar que la formación no solo informa, sino que transforma la mirada docente. Ahora bien, este resultado tan positivo convive también con una serie de dificultades que es importante analizar. En concreto, el alumnado señala tres aspectos principales. La inseguridad, ¿no?, que les crear, valga la redundancia, algo nuevo. Las dudas a la hora de incluso adaptar o crear un recurso educativo abierto y la necesidad, fíjense, y aquí es lo más importante, la necesidad de una guía. Es decir, aunque valoran muy positivamente los REA, no se sienten completamente seguros a la hora de diseñarlos por sí mismos. Y esto es especialmente interesante desde el punto de vista investigador, porque pone de manifiesto que conocer un recurso, cualquiera, no implica saber utilizarlo didácticamente. El alumnado puede entender el valor de los recursos educativos abiertos, pero necesita acompañamiento para adaptarlos, para diseñarlos, para tomar decisiones pedagógicas. En este sentido, la inseguridad no debe, ya digo, interpretarse como algo negativo, sino como parte del proceso de aprendizaje docente. De hecho, podríamos decir que es un indicador
de que el alumnado está empezando a enfrentarse en la complejidad real de enseñar. Y aquí es donde reside en gran medida el valor de esta experiencia. No solo muestra el potencial de los REA, sino también las condiciones necesarias para integrarlo en la formación docente. A pesar de estas dificultades, el alumnado también identifica claramente las ventajas de estos recursos que vemos a continuación y que son muy próximas a las que ya Patricia ha nombrado. En sus valoraciones suelen destacar especialmente 4 aspectos, que son recursos innovadores, que son accesibles, gratuitos y educativos. El hecho de que los perciban como innovadores indica que ya directamente lo diferencian de los materiales más tradicionales. Que son accesibles y que son gratuitos también resulta relevante, porque conecta con la idea de una educación más abierta e inclusiva, que es hacia donde vamos. Pero más allá de estas características, para mí una de las cosas más interesantes fue que empezaran a reconocer ese valor desde el punto de vista didáctico. No solo los consideraban útiles, sino que entendían que podían mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, podemos afirmar que el alumnado no solo identifica las dificultades, sino que también reconoce claramente el potencial de los REA. A partir de estos resultados pasamos ahora a una reflexión más global sobre su significado en lo que es el contexto de la formación docente. En primer lugar, los resultados nos permiten afirmar a día de hoy que los REA sí funcionan en la formación inicial del profesorado. Cuando tienen la oportunidad de trabajar con ellos de forma práctica, los comprenden, los valoran, los reconocen, y reconocen su potencial didáctico. Al mismo tiempo, los datos muestran que su integración no es automática. Para que funcionen, requieren un acompañamiento guiado, requieren de tiempo, no basta simplemente con aproximárselos puntualmente. Y en tercer lugar, el desarrollo de la competencia digital docente, no solo a nivel técnico, sino también pedagógico, saber para qué y cómo utilizar los recursos. Por eso, una de las conclusiones quizás más importantes de este estudio es clara: no basta con mostrarlo, sino que hay que enseñar a trabajar con ello. En este sentido, no son solo una herramienta, sino un medio para repensar cómo formamos a los futuros docentes. A partir de estas reflexiones podemos concretar cuál sería la aportación principal. Voy rapidito porque quiero que lleguemos a esa actividad que tiene Patricia, ¿vale? Pero en cualquier momento me detenéis si lo veis oportuno. Bueno, pues como decía, ¿no? ¿Qué aportaciones? En primer lugar, aporta evidencia empírica en el contexto de la formación inicial docente. No hablamos solo desde el plano teórico, sino desde una experiencia real de aula, con datos concretos sobre cómo responde el alumnado. En segundo lugar, propone un modelo de intervención que es replicable, sencillo, con una estructura en fases de análisis, diseño y reflexión, que puede adaptarse básicamente a otros contextos de formación del profesorado. Y en tercer lugar, establece una relación clara entre el uso de los REA y el desarrollo de la competencia docente, especialmente en lo que se trata de la dimensión digital y pedagógica. En este sentido, vuelvo a insistir, no son solo recursos, sino una vía para trabajar competencias clave del futuro profesorado. En conjunto, este estudio contribuye a entender cómo integrar los REA en la formación inicial docente, no solo como contenido, sino como herramienta para aprender a enseñar. Y a partir de aquí ya sí podemos plantear, pues, qué implicaciones tiene todo esto para la formación del profesorado. Em, los resultados lo que sugieren es que debería integrarse de una manera más explícita en lo que es el marco en concreto del máster del profesorado, pero también en el resto de grados de educación, y que no fuera un contenido puntual o accesorio o que dependiera de una única persona o profesora, ¿no? Sino como parte de la formación habitual del futuro docente. Además, es importante que no se trabajen solo como recursos que se utilizan, sino como materiales que se diseñan. El alumnado debe aprender no solo a usar esos materiales, sino también a crearlos. Pueden comenzar simplemente con pequeñas adaptaciones y contextualizarlos en sus contextos reales. Cada uno tendrá un contexto diferente. Por último, se pone de manifiesto la necesidad de seguir desarrollando la competencia digital docente, especialmente en su dimensión pedagógica. No se trata solo de manejar herramientas, eso lo hacen, pero deben saber integrarlas con sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, estas implicaciones a lo que apuntan es a una idea clara. La formación del profesorado debe evolucionar para dar respuesta a los retos del contexto digital actual.
Y esto ya me lleva finalmente a una última diapositiva con la que me gustaría cerrar la breve presentación. A lo largo de esta experiencia, lo que hemos visto es que los REAs tienen un gran potencial en la formación docente, no solo como material didáctico, sino sobre todo como una oportunidad para repensar la enseñanza y el papel docente. Incorporarlos en la formación inicial es apostar por un profesorado mucho más autónomo, más creativo y más capaz de adaptar su enseñanza a contextos reales, salir de sus zonas de confort, que nosotros le solemos llamar. En definitiva, no se trata de introducir nuevos materiales porque sí, sino de transformar la manera en que enseñamos y en que informamos a quienes van a enseñar, ¿no? Que tienen todo el futuro. Les dejo simplemente esta breve bibliografía para que si quieren ahondar en esa práctica puedan tener los resultados. Y en esos dos dosieres que elaboré el curso pasado, por si quieren comenzar implementando alguno de ellos, pues ahí tienen un modelo de guía. Así que muchas gracias por la atención, ha sido un verdadero placer y quedo dispuesta para preguntas, observaciones, lo que decidan oportuno. Muchas gracias. Aplausos digitales. Muchas gracias, profesora Engracia, por su presentación súper clara. Y me quedo con me escuchan, ¿cierto? Sí. Me quedo con dos puntos importantes que menciona la profesora Engracia. Primero, ella nos muestra evidencia científica, que es re importante, no solamente que me contaron que funcionan o que me funcionan a mí en mi contexto, en mi aula, sino que ya es información que tiene un proceso científico detrás. Hay que valorar esa mirada también. Y por otro lado, la necesidad de integrarlo en la formación inicial del profesorado. Es decir, aquí en la carrera de pedagogía, el lenguaje y comunicación debiese haber esta cultura, esta nueva forma de entender al docente que va mucho más allá que alguien que replique contenidos o que tome lo que la editorial de turno le dicta enseñar. Así que muchísimas gracias, profesora, por esa presentación. Y espero que todos y todas quienes están conectados en este momento ya hayan conseguido enamorarse también de los REA, o tenemos que pololearlos un ratito más quizá. Vamos a pololearlos un ratito más para terminar de convencerlos. Entonces, con un breve ejercicio, porque nos queda muy poquito tiempo, sabemos que disponemos de una hora, ¿verdad?, para este trabajo, pero quizás si es posible un momento también para conversar, o si alguien se quiere quedar conectado, a compartir alguna duda o hacer alguna sugerencia, bienvenido sea, ¿ya? Este ejercicio práctico es muy sencillo y claramente que es un acercamiento, como lo que dice la profesora Engracia, que ojalá no sea solo esto, ¿vale? Que ahora lo conocemos y ya luego podemos profundizarlo, podemos hacer una segunda reunión, podemos hacer una comunidad entre nosotros para llevar esto también a Chile, no solamente como la profesora Engracia de la Universidad de Málaga. Aquí en España hay programas, hay asignaturas, hay experiencia, hay repositorios, hay un mundo de los REA, y en Chile como que nos ha costado un poquitito más. Sí hay iniciativas en algunas universidades y, por ejemplo, Aprendo en Línea o Educar Chile tienen algunos materiales con la licencia, la famosa licencia, pero vamos a ver que no es exactamente lo que estamos buscando. Entonces, yo preparé este diagrama de flujo que tiene unas preguntas base para ver desde dónde partimos. Todos partimos desde puntos diferentes, hay algunos que tienen mucho material, que llevan años haciendo clases, que tienen un montón de cosas que han creado. Hay otros estudiantes que, en cambio, quizás no tienen todavía nada o en alguna asignatura de didáctica quizás podrían tener un material. Independientemente de eso, aquí les dejo uno de estos códigos QR que yo les comentaba, que pueden acceder a una guía práctica de solo 18 páginas, muy breve, existen muchísimas guías, ¿vale? Si usted se pone a indagar, va a encontrar muchas instituciones que han tratado de guiar este proceso, y lo que la profesora Engracia también les proponía, revisar estos dossiers también. Todo ese material ahora le toca a usted conocerlo. Yo preparé esta guía muy sencilla y partimos por la pregunta: ¿ya tienes un material educativo? Si tu respuesta es sí, podrías pasar a la siguiente pregunta. Si la respuesta es no, vamos a hacerlo sencillo. Opción 1, podríamos buscar REA en repositorios, por ejemplo, para realizar el proceso de curación. Ese concepto que viene de las galerías de arte, ¿verdad? De buscar, seleccionar, evaluar y ver
qué es lo que utilizo y qué es lo que no utilizo, ahora también lo traemos al contexto educativo de los materiales. Podemos buscar en repositorios y hacer un proceso de curación o, que claramente no tenemos el tiempo hoy en día, crear nuestro propio material educativo con una planificación didáctica clara. La profesora Engracia ya nos mostró un par de, voy a la guía, me salto a la parte donde estamos, es por aquí, un par de repositorios que son bastante parecidos a los que yo les traigo, Procomún, OER Commons, OER Commons, CEDEC, con el proyecto EDIA, que para mí esto es lo mejor que puede haber pasado, es que me encanta, tiene un nivel, son secuencias completas, hay de todas las asignaturas, y nuestro repositorio del proyecto de innovación educativa que yo estoy liderando, que está en preparación, si se quieren sumar aquí, mejor aún, que es Reeduca. Si usted hace clic en cualquiera de estos, voy a hacer clic yo en CEDEC, les va a llevar a la página donde usted puede filtrar, encontrar el material que más le acomode, desde las distintas áreas, por ejemplo, materias, etapas educativas, niveles educativos, idiomas. Si se fijan, esto es España, tenemos que hacerlo para nosotros también en Chile. Estos no son nuestros niveles en nuestro colegio, son los en el contexto español. Por eso que es muy importante poder, la posibilidad que nos brindan los REA de tomarlos de una realidad y traerlos a la nuestra. ¿Vale? Entonces, primer punto, tengo el material, no lo tengo, lo busco en un repositorio, cualquiera de los que yo les acabo de pasar, y como ya tienen la guía, pueden ir a mirar ahí, o crearlo desde cero. ¿Lo tengo el material ahora? Sí, lo tengo. Vale, pregunta del millón y que nos duele a los profesores. ¿Aplicaste criterios de calidad a tu material o fuiste tú mismo que juzgaste, me quedó chulísimo mi material, me encantó? Pero tiene que tener una pauta, ¿verdad? Bueno, no apliqué la pauta, me voy a revisar mi material con alguna pauta de cotejo, con alguna lista de verificación, y yo aquí propongo tres. El primero sería, esto no es una norma que tenga acceso abierto, no tiene licencia abierta, nada, es una norma, incluso es de pago, la norma UNE 71362 de España sobre la creación de material educativo digital, no abierto, digital, pero es un acercamiento, nos sirve mucho y nos puede guiar. También está el proyecto Equité, que ya está finalizando, pero tienen también una lista de verificación, sobre todo pensando en materiales que sean inclusivos. Y con Reeduca, con el repositorio que yo estoy liderando, innovando ahora, hice una mezcla de la norma UNE y Equité y salió una lista de verificación más sencilla, que es esta que tienen acá, que podemos pasarnos entre profes para que tú evalúas mi trabajo o yo me autoevalúo también mi trabajo, ¿por qué no? Desde la calidad pedagógica, la organización del contenido, la accesibilidad, la inclusión, el uso técnico o ya las mismas características de REA, diciendo si cumple o no cumple y dando alguna retroalimentación. Una vez que ya hemos revisado, ven que vamos rápido, es que no queda de otra, lo siento muchísimo. Una vez que hemos revisado el tema de la calidad, ¿lo aplicaste? Sí, bajo. ¿Incluiste una licencia de Creative Commons? No, pues vamos a elegir una licencia de Creative Commons. ¿Dónde? En la página oficial que, si esto me funciona yo haciendo clic aquí me debería llevar, no mentira, haciendo clic a... Todo está detallado, todo lo que yo estoy hablando velozmente, aquí está detallado, aquí, cómo licenciar, y me lleva a una página que es un chooser, es decir, un lugar para elegir la licencia más adecuada dependiendo de las condiciones que yo le quiero dar a mi trabajo. Está en inglés, pero podemos entenderlo fácilmente. Ya sabes qué licencias necesitas, le vamos a decir que no. Por ejemplo, ¿quieres que te den atribución a tu trabajo, que mencionen que tú eres quien lo creó? Bueno, ya, digamos que den mi nombre. ¿Quieres que otras personas puedan comercializar, sacar provecho económico de ello? Pues no me gustaría, para que mantengamos la idea de que sean gratuitos. ¿Puede cualquier persona remezclarlos, adaptarlo, construirlo bajo su propio trabajo? Claro que sí, vamos a darle esa licencia. Y que otra persona lo va a compartir siguiendo las mismas condiciones, sí, me gustaría. Usted puede marcar lo que usted quiera, ¿vale? Son distintas combinaciones de licencia. Y una vez a que, perdón, punto 6. ¿Eres tú la persona autora de ese material? Por ende lo estás licenciando. ¿Entiendes realmente los términos de esta licencia y entiendes que no es revocable? Sí,
con solo ya marcar esas opciones, te aparece la licencia que te recomienda utilizar el Creative Commons y es tan sencillo como pinchar el link y tomar este link que nos da y ponerlo en nuestro trabajo. Además de, ojalá poder poner la licencia, este cuadrito CC es Creative Commons, a diferencia de C solo, que es copyright, o la C al revés, que es copyleft o dominio público, son formas de dar conocimiento de propiedad intelectual. La que nosotros utilizamos en los REA son las CC. Y aquí esta cajita es la que tú llevas a tu material y con eso ya lo tienes licenciado. A ver que me vuelvo por aquí. Perdón si mareo con tanta vuelta. A la creación de la licencia. Entonces, la elegiste sí, por lo tanto, tu recurso ya está listo para publicarse como un REA. Suena mágico, suena muy, muy veloz. No es difícil, no es tan complejo, pero sí requiere que ojalá tengamos harto pensamiento crítico, harto juicio crítico, que seamos reflexivos con nuestro material, que no diga ojo de experto, que lo revisé ojo de experto, pasó. No, de verdad nos preocupemos por hacer efectivamente el trabajo completo. Esta guía que yo les comparto tiene todo el paso a paso, desde dónde encontrar los REA, cómo son los repositorios, tiene links a cada repositorio. Si quieres adaptar un REA, en qué te tienes que fijar, cuáles son las características de esa adaptación, cómo crear un recurso. Igual hay clases completas de esto, ¿verdad? Ustedes son más expertos que yo seguramente, pero también si desde cero puedes crear tu propio material, cómo aplicar los criterios de calidad, cómo licenciar el REA y finalmente, bueno, las conjugaciones de licencia que podrían salir a partir de la selección que tú haces. Y finalmente, dónde compartir y publicar mi REA. Me lo podría dejar para mí solo y guardarlo en el cajón del olvido nuevamente, o lo podría entregar a la comunidad docente, y para eso vuelvo nuevamente a los mismos repositorios desde donde encontré en un momento REA. Puedo publicar y ponerlos ahí para que otras personas se puedan beneficiar de ello. No sé si alcanzaron a seguirme, si alcanzaron a encontrar alguno de los links que les he compartido, pero pues la idea final, el mensaje final que queremos entregarles es que crear y compartir también es enseñar, que esta es una forma de repensar la docencia, también aportar a volver a profesionalizar al docente y darle lugar, al lugar que le corresponde y que se merece. Por lo tanto, los dejamos invitados a revisar, a hacerse parte. Está este proyecto, a ver dónde lo tengo, acá. El proyecto de Reeduca es un repositorio de lengua y literatura creado por la comunidad, por los profes, por las profes. Participen, pueden sumarse en las redes sociales. También hay un canal de YouTube donde vamos subiendo nuestro material. Si tú tienes material como profesor, profesora, o estás en formación y ya tienes material y crees que se puede revisar la calidad, se puede licenciar, se puede compartir, aquí tienes un espacio, podemos generarlo entre nosotros, crearlo. Y lo último que quiero decir es que, por supuesto, no viene solamente esto, no viene solamente del deseo y la motivación de los profesores, siempre también están los gobiernos, ¿verdad? Las políticas públicas que tienen que de alguna manera también apoyar, intervenir para que esto realmente funcione y para que realmente se mueva. Eso sería la presentación. Y el cuestionario, profesor Engracia, es el mismo que usted toma en sus clases. Claramente que aquí no hemos hecho mucho el proceso, pero dejé las preguntas de si ahora que los conoces los recomendarías, etcétera, para que lo puedan escanear también y lo puedan responder. Y en este último momento, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia de mejora, lo que sea que puedan participar también para oírlos. Muchas gracias. Patricia, Dígame. consulta. Bueno, ya que dejaste instalada la idea de poder profundizar, ¿cierto? Mejorar, fortalecer nuestro insumo, ¿cómo podemos tomar contacto contigo, por ejemplo, o con la colega para solicitar más ayuda, orientación respecto
aquí no solamente quede como el juicio de experto, ¿no? Sino que además ustedes también nos puedan mirar los instrumentos, colaborar y hacer un trabajo colaborativo, ¿no? No solamente que quede entre nosotros, aprovechando que tenemos ya esta conexión de carácter internacional. Por supuesto, hay que sacarle provecho. Yo creo que, profesora Engracia, usted dejó su correo también en la presentación. Sí, yo le comenté a Patricia que le puedo dejar la presentación, que ahí tenéis mi correo electrónico. Y yo creo que los dosieres que aparecen en la referencia bibliográfica, que es el trabajo de cómo introducir dos recursos educativos abiertos muy concretos, pueden ser un inicio, no por los recursos educativos en sí, sino por todo el proceso que conlleva. Y bueno, sobre todo también, ¿verdad, Patricia? Quizás el artículo primero en InnoEduca puede introducirle un poco más todo ese seguimiento, porque es cierto que aquí hay pasos que se han quedado, incluso me dan ganas de abrir el repositorio y mostrarles material, porque cuando vean los materiales realmente se van a enamorar de esos materiales y de esas preciosas guías didácticas. Los que decía concretamente Patricia del CEDEC son una verdadera maravilla, son maravillosos porque aparte de cómo está hecho el recurso, es que combinan toda la información mediante una guía del profesor. Entonces, bueno, pues te permite guiarlo muy fácilmente. Pero esa guía tiene que ser acompañada por ustedes como profesoras hacia su alumnado, porque el alumnado cuando los ve directamente lo que hacen es pasar una pantalla, otra pantalla y demás. Y si no, pues empezar, como decía Patricia, con pequeñas elaboraciones y que ellos vayan iniciándose también en la creación de sus propios recursos, que también es una manera muy interesante. Compartir, crear comunidad. Yo creo que eso es esencial y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Incluso aquí en España suele pasar lo mismo. Hay falta de contacto entre el profesorado. Yo creo que se aprende de igual a igual muchísimo. Aparte de la formación, por supuesto, pero se aprende en el contexto y con los compañeros, con los iguales. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dice. Aquí en pantalla tengo el artículo de la profesora Engracia de la revista Innoeduca, que tiene licencia, ven que ya pueden ir identificando que tiene una licencia abierta. Cualquier material puede ser utilizado como material educativo, pero este es un material de investigación específicamente. Y en relación a la pregunta de María José, yo les voy a dejar en esta carpeta de transferencia. Aquí voy a poner la presentación de la profesora Engracia para que puedan acceder al detalle, a su correo también en caso de que quieran tomar contacto. Y en la presentación mía creo que aparece acá abajo mi correo personal y el correo de Reeduca igual. Yo creo que hacer esos lazos y hacer esas conexiones y ese tipo de trabajo es lo que se espera. Hacia allí estaríamos avanzando correctamente. ¿Alguna otra cosilla, alguna otra preguntilla? Sí, Patricia. Bueno, a Patricia y a Ingracia, a ambas comentar que primero a modo personal quedo como con la sensación de que hemos perdido mucho tiempo y a su vez hemos perdido mucho material. Muchas de las asignaturas generan material, pero muy interesante, en especial aquí las de las didácticas, y creo que lo que ustedes presentaron hoy nos ayuda, junto a la jefa de carrera y a los otros colegas, ¿verdad?, a remirar qué hacemos con justamente este material. Bueno, esa es a modo de inicio, ¿verdad? Tenemos mucho de qué hablar de aquí, pero les presento ahora a José Aguilera, uno de los estudiantes que está aquí en sala, que se animó a hacer una consulta, así es que vamos a prestarle atención. Bueno, un gusto poder conversar con ustedes. Hola, profe Pati, no nos veíamos desde el aeropuerto. ¿Verdad? Y Gracias, José, gracias. sí, qué gusto. Y bueno, a mí me encanta que lo hayan presentado como con datos de cómo se vivió con los estudiantes, pero también me gusta mucho la parte experiencial de ustedes como docentes desde la pedagogía y me intriga mucho consultar cuánto puede, o para ustedes, cuánto ha significado, por ejemplo, en alivio o cuánto ha significado, bueno, este alivio refiriéndonos como a la carga que muchas veces tiene el docente, puede también ir la consulta a cuánto eleva el nivel de sus propios materiales, por ejemplo, revisar otros, y también quizás preguntar por cuánto, pero quizás esto va más orientado a la profe Patti, porque entiendo que allá en España esto lleva harto tiempo, o sea, el 2019 ya la UNESCO se refirió a estos repositorios, no sé cuándo habrán partido, quizás partieron de antes incluso, no sé si lo mencionaron, no me acuerdo. No, el concepto del inicio.
El inicio sería 2002 y luego 2012, es mucho tiempo que llevan e incluso como educación abierta, que es más macro aún, de los años 60, chiquillos, que tienen todas estas prácticas de querer abrir el conocimiento. Entonces, pero estamos a tiempo, sí. Ya, oh, qué interesante. Bueno, entonces ha pasado mucho tiempo y nosotros acá no hemos podido trabajar con eso, entonces por ahí me intriga más quizás desde la experiencia de usted, profe Pati, como plantear cuánto cree que puede aliviar, por ejemplo, la carga académica de un docente en Chile, cuánto puede también incrementar el nivel del material, dar un salto como en la calidad de que uno produce también materiales. Eso como que me intriga desde lo experiencial del docente. Sí, perfecto. Yo, lamentablemente, como en Chile no funciona y cada vez que he intentado de trabajarlo, como que cuesta un poco porque hay resistencias, no tengo la experiencia real de decir, me alivió tanto el trabajo, me ayudó de tal manera cuando he trabajado en equipo. Pero de manera ya más personal, en el trabajo que he estado haciendo yo y la investigación y la aplicación a mis clases, en mi contexto, claramente es una ayuda, es un alivio, porque es material que ya fue trabajado, diseñado por otros y que ya tuvo su experiencia. Entonces uno puede tomarlo y ya viene con mejoras, ya viene con arreglos y sumarle otra mejora más y lo vamos perfeccionando. Entonces se trata como de un ciclo de los REA. Yo creo que justamente uno de los problemas que hay en la docencia en Chile es la carga que tenemos de clase, de revisión de evaluaciones, de creación del material, justamente, todas las reuniones, todas las actividades. Ser profesor, profesora en Chile es agotador y este tipo de ayuda, sí, bien implementado, que funcione de verdad, que en un colegio el material que se crea o en la universidad, como decía la profesora Claudia, han trabajado tanto material que luego se pierde. ¿Qué pasaría si el docente toma ese material y lo reutiliza y lo acomoda a su clase? Se ahorra, por supuesto, que un montón de tiempo de planificación y de revisión. Así que yo creo que sí que puede ser de muchísima ayuda. No sé si profesora Engracia está de acuerdo conmigo o puede complementar esa visión. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, como autora de recursos educativos abiertos, que tuve la oportunidad de participar en los itinerarios didácticos del repositorio de INTEF, la verdad que son unos recursos que ya están hechos y que después he llevado a mis aulas y te ahorra muchísimo tiempo porque tienes todas las experiencias. Ya es solo adaptar algunos de los ejercicios, de las propuestas al contexto en concreto, pero esas actividades son tuyas y están ahí para siempre, con lo cual tienes todo el diseño, toda la organización, cómo distribuyo incluso contenidos, porque muchas veces, ¿qué ocurre con el libro de texto? Que muchas veces está desactualizado. Entonces tienes que utilizar otros materiales para cubrir esa desactualización. Bueno, pues cuando tú tienes tus recursos educativos abiertos, tú misma puedes modificar si es que hay algo que ha cambiado. En España han tenido mucho éxito los materiales relacionados sobre lengua, porque concretamente siempre se ha trabajado la parte más lingüística, la parte más de lengua, de una manera de ejercicio muy teórico, muy de comprueba en el ejercicio lo que hay, y ahora se busca sobre todo la reflexión más crítica con el alumno. Entonces, para hacer pares mínimos, por ejemplo, análisis inverso, los recursos educativos abiertos vienen muy bien porque puedes conseguir ahí meter un material que después incluso puede adaptar al contexto o incluso ampliar si lo desea. Así que sí, ahorra tiempo, a la larga ahorra tiempo. Sí, muchas gracias. Y tenía una breve consulta para la profesora Engracia. Allá existen estos repositorios, pero más allá de que existan, quería consultar más o menos, así como en una vista como bien amplia, ¿cuántos docentes podríamos decir que se dedican a estar aportando a estos repositorios? ¿Son una cantidad normalmente, como en su mayoría? ¿Es como un mínimo de profesores que se dedican a esto, que les interesa? Y como complementando con eso, ¿cuánto les importa, por ejemplo, la institución como académica, poder como incentivar a que los docentes quizás trabajen con esto? ¿Hay como un trabajo acompañado? ¿Es como muy autónomo decir como no, solamente a mí me interesa y yo por eso aporto? Una pregunta muy interesante. Bueno, cada repositorio funciona de una manera distinta. En concreto, los repositorios del INTEF normalmente los dirigen el INTEF y lo que hace es un equipo de profesorado.
una exigencia de, por ejemplo, el repositorio del INTEF es que sea profesor en activo. Es muy importante para ellos que sea un profesor en activo, porque considera que si está en activo puede realizar actividades o situaciones de aprendizaje acorde a la realidad que tienen en el aula. Normalmente no son equipos demasiado amplios y te comento que depende de los repositorios porque, por ejemplo, la experiencia REA-DUA, que son fantásticos si tenéis oportunidad de verlos porque están diseñados desde el punto de vista de la metodología DUA y, por ejemplo, para eso hubo un presupuesto de la Junta de Andalucía y se contrataron a unos equipos de expertos que estuvieron trabajando conjuntamente desde orientadores, profesores especialistas en la materia y eso sí fue durante un periodo. Entonces, no es todo el que quiere sí puede utilizar, adaptarlo y crearlo, pero y utilizar otros repositorios como los que dijo Patti de Procommun. Pero en general cada uno de los repositorios tiene como un equipo detrás, que van ampliando o que van buscando gente nueva que aporte novedades, pero es cierto que no es algo generalizado, sino que hay unas personas destinadas a crear esos materiales. Ya, muchas gracias, quedo muy conforme con sus respuestas. Gracias Tenemos, a ti. tenemos también aquí a otros estudiantes, van a hacer el CAM con otra consulta. Hola, muy buenas. Yo seré un poquito más directo con mi consulta. Quisiera saber cuáles son las ventajas de los REA frente al material tradicional. Y por sobre esto, también cuáles son los desafíos que enfrentan actualmente al aplicar los REA en la educación actual. Bien, voy a intentar responder yo y en Grecia me aporta si es que tiene, si es que me falta decir algo. Yo creo que la diferencia entre un material educativo y un REA reside principalmente en la licencia abierta. Es decir, el hecho de que exista una licencia explícita que te diga que tú puedes usar ese material sin problema, es ya un logro, porque nosotros buscamos en Internet, descargamos en YouTube videos, buscamos fotos, y eso tiene muchas veces copyright. Nosotros no tenemos permiso legal para utilizarlo, pero todos lo hacemos, ¿verdad? Construimos nuestras presentaciones, nuestro trabajo, sacando de un poquito de cada cosa, y muchas veces nos quedan unos materiales maravillosos, muy bien construidos. La diferencia y lo que aportaría el REA en este sentido sería justamente esa licencia que a ti te da tranquilidad, que le estás dando el derecho de la propiedad intelectual al creador o a la creadora. Y además te da una especificación de, ¿quieres monetizar con ello? ¿Quieres que se comparta igual? ¿Qué otras regalías puedes ofrecer? Y es la especificación de la licencia. Eso en primer lugar. Y los desafíos de los REA, esa era la segunda pregunta, ¿verdad? Como para implementarlos en nuestro sistema, el desafío principal yo creo que es por un lado la comunidad docente, que de verdad yo llevo casi 5 años investigándolos y también soy creadora de REA y los comparto y los subo, pero en la piedra de tope muchas veces es que me falta el equipo, me faltan las personas, me falta la comunidad e incluso muchas veces trabajando en contextos así de profesora con equipo, las personas tienen ciertas resistencias. Y eso puede ser difícil. Hace 2 semanas atrás nos encontramos con la profesora en Gracia en Málaga y fue una de las preguntas que surgió en la mesa justamente. Y recuerdo claramente cuando el docente creador de REA dijo de los principales problemas o desafíos son los mismos docentes. Entonces, por eso les digo, es un tema de pensamiento, un cambio de repensar la docencia, de verdad abrirte al otro, a compartir tu material, revísame lo que hice, ven a mi aula, observa mi clase, te ayudo a mejorar, que es algo que lamentablemente no lo tenemos desarrollado, tan desarrollado, pero tampoco perdido. Por eso ustedes, las nuevas generaciones, pienso yo que pueden ayudarnos a dar ese salto. ¿En Gracia? Sí, sí, mira, la principal diferencia para mí entre los materiales tradicionales y los materiales REA es lo atractivos que son. Te comento, mi inicio con recursos educativos abiertos comienza en un curso de formación porque ahora mismo estoy en la universidad, pero he sido 14 años profesora de secundaria y bachillerato, así que conozco bien el contexto.
y ha sido un verdadero placer. Nunca he huido de la docencia y de hecho en la universidad es de las cosas que más me gustan. Bueno, pues haciendo ese curso de formación elaboré un recurso en abierto para mi alumnado que estábamos en el tiempo de la pandemia, no sé si recordáis. Entonces, lo que más valoró el alumnado era que le mandaba unos recursos que eran muy atractivos, porque incluían vídeos, incluían podcasts, tenían la posibilidad de ellos realizar tareas muy interesantes sobre incluso para trabajar la narración de cómo se sentían, de cómo estaban viviendo la experiencia. Entonces, yo señalaría la diferencia entre un recurso tradicional y un REA, el atractivo. Nada más que a priori, fíjate todos los multiformatos que puede presentar un REA, desde texto, desde vídeo, desde audio. Así que para mí ese sería el punto y yo creo que cuando veáis esos recursos educativos abiertos, creo que va a ser algo de lo que más os va a llamar la atención. Y luego, en cuanto a los desafíos, estoy totalmente de acuerdo con Patricia, en la comunidad. En los años de mi etapa como docente de secundaria y bachillerato, sin duda, de los mejores momentos han sido cuando he conseguido crear comunidad a través de redes sociales. Hace unos años, X, el antiguo Twitter, era una verdadera maravilla. Yo he conocido a docentes de todas las zonas de España que trabajábamos, compartíamos y verdaderamente han sido los años para mí como docente en los que más me he nutrido de los compañeros, porque tú cuentas tu vivencia y el compañero cuenta una vivencia muy similar o incluso algo que tú no sabes cómo llevar a tu alumnado, el otro compañero puede ayudarte. Pero tenemos que tener esa conciencia de que esos materiales deben ser para compartir, para, por supuesto, con la atribución que queramos y deseemos, pero es verdad que es la única manera realmente de formarnos entre nosotros mismos. Así que quizá esas dos cosas, el atractivo por un lado de los recursos educativos abiertos y la creación de la comunidad, que creo que es esencial hoy en día y que seguimos estando demasiado aislados en el aula. Esas serían las dos, creo yo. Muchas De gracias. acuerdo, les agradecemos a ambas y tenemos una última consulta, ¿ya? O comentario. Ahí. Hola, Ok. profesoras. Hola, profesora Patricia. Nos Hola. vemos hace mucho tiempo. Mi consulta iba en relación con, no sé si yo lo entendí mal, pero iba en relación con cómo los estudiantes, no ya los docentes en formación, sino que los estudiantes en sí pueden aportar a la creación de los REA, en el sentido de una co-construcción, que es como un concepto bien acuñado, por lo menos en la parte de las pedagogías, para después como lanzar o proyectar estos REAs a los repositorios, en donde obviamente pueden ser de uso libre, como qué tanto está integrada la perspectiva de la co-construcción de estos materiales, de estos recursos abiertos, eh, con los estudiantes integrados. Profesora Engracia, ¿le parece si usted responde esta pregunta? Sí, claro, la experiencia que yo he llevado la he llevado con alumnos de máster. Y normalmente el material que elaboran se queda en en el terreno del aula, a no ser que ellos quieran compartirlo. He tenido experiencias de varios tipos. Ha habido alumnos que directamente han adaptado algún recurso, ¿vale? Han combinado la creación con la adaptación de alguno de los recursos que le ha parecido interesante y otros que han elaborado recursos desde cero. Eh, Creo que haces una pregunta muy interesante y que quizás sería el siguiente paso, ¿no? También para animarlos, ¿no? Y quizá y Patricia, con ese repositorio que está construyendo, pues puede ser muy interesante y crear una vía, ¿no? de conexión con el estudiantado, ¿no? Para que ese material que empieza a elaborar dentro de su formación inicial, por supuesto asesorado por un docente y demás, pueda tener una salida para que ellos también vean un poco, bueno, entiendan cómo es el sentimiento del docente de creación. Normalmente no se publican o no se ponen en abierto porque ellos aún no son docentes en el aula. Entonces, yo creo que una de las características de los REA también es que son docentes en activo. Entonces, bueno, cuando ya llegan a su aula, muchos después me dicen, pues, ¿sabes? Lo llevé en gracia o incluso algunos para su proyecto de intervención.
didáctica los ponen en práctica y hacen con ellos su PIE, pero no deja de quedarse en el ámbito universitario. No te puedo decir que luego sean publicados, que quizás sería muy interesante para ellos también y para mí como docente, ¿no? Que he podido guiarlos en esa formación. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias también por venir a exponer sobre estos temas que son bien interesantes y em, intentan llevar como una nivelación educativa, así como pedagógica, como internacional, a las diferentes pedagogías. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti por tu pregunta. Oye, sacó aplausos acá. Les Sí, hicieron aquí que me el encanta, movimiento. te Sí, juro, sí. adoro, me encanta cómo interviene sus preguntas, maravillosas. Lean a Iván Illich. Iván Illich habla de la desescolarización y también el alumno creador, el alumno co-creador junto con el docente, para ir eliminando de a poquitito esas jerarquías que a veces hacen ruido. Me gusta eso. Bueno, Patricia y Engracia, yo les comento que tenemos conectadas a personas que no necesariamente son nuestros estudiantes. Entonces, no sé si alguien de las personas que está conectada también quiere hacer algún último comentario. ¿De acuerdo? Ah, mira, hay un agradecimiento. Vamos a hacer una lectura breve. Dice Oscar Rosales, que debe retirarse justo ahora que ya estamos, justo en el cierre, así es que lo positivo es que no se perdió de mucho. No quiere irse sin antes agradecer por esta útil iniciativa, nos dice, no conocía los REA y quedé maravillado revisando algunos de los materiales disponibles en el repositorio. Nos hace mucha falta promover y cimentar la creación de comunidades pedagógicas, tanto para compartir materiales educativos como también experiencias cotidianas de aula, desde una mirada analítica grupal. Muchas gracias por todo. Impecable, ¿o no? Gracias, Sí, Oscar. Gracias, Oscar, sí. tenemos una reacción también. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Agradecemos entonces, bueno, la participación. Yo, en primera instancia, de nuestros estudiantes que están aquí en sala, tenemos estudiantes, como bien decía, desde primer año que se motivaron a participar después de una mañana de mucha clase y se vinieron conmigo para acá, y también a los integrantes del CEAL y a los estudiantes de cuarto año que nos están acompañando, a los académicos que también nos están acompañando. Vi también que anda por allí conectado Christopher Cepeda, que es también uno de los egresados de la carrera, que si bien trabaja en otra casa de estudios, ¿cierto? Pero siempre nos está acompañando, así es que le agradecemos a los académicos de otras instituciones también, y principalmente a Patricia y a Engracia por haber hecho posible este encuentro. De esta manera, entonces, cerramos este primer taller o encuentro más bien del ciclo de encuentros que vamos a estar desarrollando en el marco de los 20 años de la carrera de Pedagogía del Lenguaje. Muchas gracias a todos y todas por participar. Gracias, Patricia, y gracias, Engracia. Nos vemos. Muchas Oscar, gracias. Desde la Universidad de Playa Ancha, muchas gracias. También ay, se gracias. conectó la colega desde Playa Ancha, mira. En Y Playa Oscar Ancha Rosales de trabajan la los Universidad de REA. Playa Ancha. Sí, colega, vamos a Aquí estar en estábamos los dos contacto. poniendo mucha atención. Súper, para que empecemos una red allí muy interesante. Qué bueno que se haya podido Sí, conectar. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante el tema y sobre todo el marco de acción que tiene en Chile. Sí, sí que muy agradecidas de la invitación. Muchas Me gracias. encanta, me encanta. ¿Viste que ya Maravilloso. empezamos a armar red? Armemos redes, que eso es lo que Sí. deja. Eso es lo que deja. Vamos, sí. Súper. Muchas gracias. Chao, Gracias. gracias. Un Que abrazo. estén muy Muchas gracias bien. a todos. Que estén muy bien. Adiós. Adiós.